En este punto, permitirme que haga un recuerdo. Ahora, hoy se cumplen, este año se cumplen 10 años de un proyecto educativo muy importante. Es el proyecto D1. Lo vamos a ver ahora en la pantalla de fondo. Yo os invito a los que tengáis niños y niñas con diabetes a que os acerquéis a sus cuentas sociales y que reviséis todos esos contenidos, porque además hoy han habido algunas charlas del Consejo, del Comité Asesor de ese proyecto. Iñaki Lorente, Daría Roca, Santi Conde, profesionales de primer nivel, y están a vuestra disposición. Es un proyecto pensado para vosotros. Y también quería hablar de un par de menciones a los que os guste leer. A mí me ha llegado este libro de Patricia Santos, El azúcar y la sal. No me ha dado tiempo a leerlo porque me llegó la semana pasada y en pleno Experience Day no hay tiempo para nada, pero os lo recomiendo que lo busquéis y que lo encontréis. Patricia, no sé si estás por aquí, pero hablar con su autora es una propuesta maravillosa, su experiencia. Lleva muchos años escribiendo de esto y también ha salido la segunda edición, o va a salir en breve la segunda edición del libro de Iñaki Lorente, ahora que lo mencionábamos, Apuntes de diabetes, que os recomiendo entréis en su página web, Iñaki Lorente, y también os lo podéis descargar de forma gratuita. Hechos estos dos comentarios, que quería compartir información, seguimos hablando de tecnología, así que recibimos con un fuerte aplauso al doctor Pedro Pinés y José Miguel Borrachero, por favor. Doctor también. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. José Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy Por bien. favor, sentaros. Vamos a hablar con ellos, vamos a hacer una fotografía de lo... Tendríamos que haber puesto la charla anterior después de esta, porque nos hemos adelantado al futuro. Pero hasta que llegue el futuro vamos a hablar un poquito del presente, ¿vale? Pedro, ¿qué dispositivos tenemos hoy para medir la glucemia en estos momentos en nuestro país? Bueno, a ver, lo primero, yo creo que un concepto que es importante recordar siempre es que cuando una persona presenta diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Y tiene que hacer un tratamiento, el tratamiento, a veces tenemos la idea equivocada de que el tratamiento es solo la insulina, ¿no? Es solo la pauta correcta de múltiples dosis de insulina, una bomba de insulina, y nos olvidamos de que hay dos pilares que son básicos para poder manejar ese tratamiento, que son que tenga una educación diabetológica correcta que le permita poder hacer los ajustes de esa insulina, y el tercero, que es al que hace referencia, que es que necesita medir sus niveles de glucemia, si no, no puede hacer nada, no puede tomar ninguna decisión, ¿no? Entonces, si hablamos de diabetes tipo 1, realmente cuando estamos en la consulta, pues vienen pacientes con distintos dispositivos, con distintas opciones. Aunque parezca increíble, todavía hay pacientes que vienen haciendo controles de glucemia capilar, simplemente por la razón que sea, pero normalmente porque es una elección personal y lo prefieren así. Y dentro de esos controles de glucemia capilar, a mí me gustaría también dejar un mensaje para que se entienda, y es que las personas que hacen controles de glucemia capilar, esos glucómetros, tienen una aprobación, digamos, de una estandarización, una normativa que cumplen de precisión, pero no son exactos. Es decir, hay que partir de que ese control de glucemia capilar tampoco es exacto, porque hace una medición de la glucemia a partir de una señal eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, no es perfecto. Esa es una opción. La otra opción es la medición de la glucemia, ya no a nivel de la sangre, de la glucemia capilar con una punción en el dedo, sino la que podemos medir en el tejido intersticial, debajo de la piel, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos una monitorización continua de glucosa. Y ahí hay dos opciones diferentes que también tenemos que diferenciar. Una que llamamos a demanda, o flash, o intermitente, y la otra que llamamos en tiempo real, ¿de acuerdo? La diferencia fundamental es que el paciente que lleva, o la persona que lleva una monitorización continua intermitente, lleva un sensor, normalmente en el brazo, ¿de acuerdo? Pero ese sensor no lleva un transmisor, ese sensor está midiendo la glucemia de manera continua, pero esos datos se quedan ahí, no van a ningún sitio, y es necesario que yo haga algún acto para poder conocer el valor. Ese acto es utilizar o bien el aparato que me han proporcionado o bien una app del móvil para acercarlo, y que por tecnología NFC, igual que pagamos con el móvil con el datáfono, pues exactamente igual va a transferir el dato de ese sensor a mi teléfono móvil o al aparato para poder verlo. Cuando hablamos de monitorización continua en tiempo real, lo que ocurre es que el paciente, aparte del sensor, ese sensor lleva un transmisor, que lo que va a hacer es enviar esa señal, ese dato, al sitio donde yo haya decidido. Si yo una bomba de insulina, normalmente irá a la bomba de insulina, o en otros casos va al móvil, a una aplicación,
Y esas serían las tres opciones, es decir, o glucemia capilar, o monitorización continua intermitente, o en tiempo real. Y es un abanico de posibilidades que el paciente elige, la que en su momento considera más razonable o la que su equipo sanitario responsable le ofrece como la mejor para él. José Miguel, ¿y diabetes tipo 2? Porque entiendo que la fotografía que nos acaba de hacer Pedro es en el caso de diabetes tipo 1. Pero para los pacientes con diabetes tipo 2, hoy, no dentro de 2 meses, hoy, ¿qué tecnología tienen? A ver, a mí me encanta escuchar lo de la diabetes tipo 1 porque viniendo de donde venimos, que ahora el problema sea ese, o sea, hemos avanzado muchísimo en muy pocos años y lo que queda. Tipo 2 estamos empezando, ¿vale? Tipo 2 estamos empezando, ya tenemos glucómetros que descargan datos, otra cosa es que luego se haga. Y desde abril del año pasado, desde hace nada, hay una resolución en el Sistema Nacional de Salud donde se aprueban cualquier medidor continuo de glucemia, tanto con sistema flash como con sistema real time, en tiempo real, para diabetes tipo 2 en terapia intensiva de insulina, es decir, con insulina lenta basal, insulina rápida y que al menos necesite 6 determinaciones de glucemia capilar. Luego eso, como has dicho a día de hoy, se transmite a las comunidades autónomas. Las transferencias están, ya sabes tú, que cada comunidad autónoma tiene que gestionar eso y ver cómo lo hace. Y ahí estamos, en esa fase estamos. Hay comunidades más avanzadas y otras un poquito menos. Nos adentramos en un escenario nuevo para los profesionales sanitarios, ¿no? Es decir, que haya la misma tecnología que ahora tienen las personas con diabetes tipo 1 en diabetes tipo 2, ¿no? ¿Cómo esperáis que sea un poco esa situación, ese trasiego? Pero está pasando un poco como pasó con la tipo 1. Y perdón, y a lo mejor Pedro me dice algo aquí. Cuando llegó el flash, cuando llegó el dispositivo intermitente, ya había medición continua antes, pero cuando llegó fue como la democratización de la glucemia intersticial. De repente un montón de usuarios llegaron con todo eso y tenían las unidades de diabetes que adaptarse a eso. Pues en primaria nos está pasando un poquito eso. Nos está llegando muchas personas con diabetes que nos llegan con esos medidores de glucemia intersticial donde yo creo que aún no estamos preparados en formación, en tiempo, en recursos para atenderlos desde primaria. Por ahora se están haciendo cargo unidades de diabetes hospitalarias, pero no van a dar abasto. Son muchísimas personas con diabetes las que van a utilizar medidores continuos de glucemia. Entonces, ahí estamos. Y un dato sirve si lo interpretamos, si sabemos interpretarlo y si sabemos sacarle todo el valor. Es decir, la medición continua de glucemia tiene un poder educativo de potenciar lo que estamos haciendo en educación diabetológica para cambiar hábitos, que para mí es lo más difícil que tenemos en la atención primaria, enorme. Pero para eso tenemos que saber hacerlo y tenemos que incorporarlo a nuestro día a día. Y estamos empezando. Pedro, ayer yo te escuchaba en el Más de Dos sobre esta cuestión. Me gustaría volverte a escuchar esa opinión. Es decir, ¿cómo ves tú este escenario? Sí, desde la especializada, quiero decir. Yo soy positivo, es que me gusta ser positivo en todo. Pues ya somos 3. Entonces, yo intento ser positivo. Yo creo que efectivamente hace falta esa formación, pero soy positivo en el sentido de que creo que se puede hacer. Es decir, lo primero, lo comentábamos ayer, el primer paso es la financiación. Si no está financiado, la accesibilidad para muchísimas personas se ha limitado. Es decir, y a mí eso me parece injusto. Es decir, si consideramos que una cosa es buena, tenemos que garantizar que el que la necesite pueda acceder a ella. Y ese primer paso es la aprobación, para que esté aprobada y todas las comunidades, a un ritmo diferente, más deprisa, más despacio, pero se ha puesto una fecha límite de en esta fecha tiene que estar hecho. Es decir, hazlo como quieras, pero lo tendrás que hacer. Ese es el primer paso. El segundo, yo creo importante, es desde los servicios de endocrino, la mayor parte de las personas con diabetes tipo 1 hacen un seguimiento en los servicios de endocrino y se puso, y ayer lo comentábamos, yo te decía, joder, es que si fuimos capaces de ponerlo en avalancha prácticamente a todas las personas con diabetes tipo 1 en mitad de una pandemia, no vamos a ser capaces de hacerlo ahora poquito a poquito, es decir, de ponerlo a esas personas con diabetes tipo 2 poco a poco. Lo decíamos también, yo no soy amigo de que el sistema tenga que ponerlo un servicio de endocrino, en absoluto. Es que cuando yo hablo con él, es que los mismos pacientes que veo yo con diabetes tipo 2 tienen la misma experiencia. Yo puedo tener más experiencia en diabetes tipo 1 porque veo más personas con diabetes tipo 1, pero en diabetes tipo 2 los compartimos. Es decir, están en atención primaria y están en atención hospitalaria. No tiene ningún sentido que su médico de atención primaria, que lo está viendo siempre, que es un buen conocedor del paciente, que es un buen conocedor de la tecnología, no pueda ponerlo.
y no van a ser infinitos, es decir, va a ir poco a poco. Si otro médico de atención primaria tiene dudas, no sabe cómo hacerlo, igual que con cualquier otro tratamiento, oye, pues derívalo a tu servicio endocrino de referencia y se le pondrá ahí, no hay ningún problema. Lo que sí es necesario, y estoy completamente de acuerdo contigo, es que al final las personas con diabetes van a los dos sitios, es decir, yo comparto el seguimiento con su médico de atención primaria de esa persona con diabetes. Entonces, yo a lo mejor puedo ponerle el sistema, puedo hacer el seguimiento regularmente, pero esa persona va a ir también al centro de salud a por una receta, porque tiene un catarro, porque ha surgido un problema. Y es importante que su médico de atención primaria sepa qué dispositivo lleva, sepa hacer una mínima interpretación de los datos si hace una descarga, es decir, y ahí tenemos que trabajar juntos para mejorar esa formación. Nosotros lo intentamos, es decir, bueno, pues de entrada hemos ofrecido, por ejemplo, yo trabajo en Castilla-La Mancha, pues le hemos ofrecido al sistema, oye, ¿queréis que hagamos una formación absolutamente gratuita desde nuestra sociedad de Castilla-La Mancha para que la puedan ver los médicos de atención primaria? No nos han contestado todavía, espero que nos contesten pronto, ¿vale? Seguro que mañana nos contestan, pero no nos han contestado. Desde las sociedades científicas se proponen actividades de formación. Oye, que desde luego por ofertar formación no es, para que estemos de acuerdo y sepamos interpretarlos igual. Hemos estado hablando hasta este momento de los dispositivos que monitorizan la glucemia, pero el avance de la tecnología sigue su camino inescapable. Y llega también un dispositivo que es muy reciente, ¿no? Que son las plumas conectadas. Un dato que no existía en esa monitorización continua de glucosa, que era las veces que una persona con diabetes y cuándo, ¿no? se ponía la insulina. ¿Qué supone esto para la gente con diabetes tipo 1 y sobre todo también para la gente con diabetes tipo 2, ¿no? Sí, donde creo que puede estar más la revolución? Vale. Bueno, empiezo por la tipo 2 porque esto es muy importante. La adherencia al tratamiento, nosotros lo vemos, las características de la persona con diabetes tipo 2 es diferente a la tipo 1, por lo menos la mayoría. Y desde personas con diabetes que han ido a mi consulta diciendo que nunca se le gasta el bolígrafo, nunca se le gasta porque no se lo estaba poniendo bien. Como fue, imaginaros cómo tenía los controles. De eso hay muchísimos ejemplos. Es decir, yo creo que es fundamental, yo creo que va a ser un cambio. Va a ser un cambio las Smart Pen, las que vienen, tanto los Smart Pen como los capuchones inteligentes que se le puede poner. Hay datos de una mala utilización de insulina, de una falta de adherencia casi del 50% de algún tema en el horario, de alguna dosis olvidada, etcétera, en diabetes tipo 1 y casi un 60 o más en diabetes tipo 2. Son datos muy altos de falta de adherencia. Yo creo que esto nos puede ayudar muchísimo. Y vuelvo a los glucómetros, porque como esto no tenemos experiencia, la tendremos, y los estudios creo que van muy por ahí, pero nosotros hicimos la descarga de glucómetros capilares, que algo tan fácil como eso, hace ya muchos años empezamos a hacerlo, ahora ya lo hace en muchos sitios de primaria, y nos sirvió para estructurar en un programa de educación diabetológica y ver las posibilidades que eso daba. Por eso yo creo, y también soy súper optimista, en la incorporación de la medición continua a las personas con diabetes, con múltiples dosis de insulina tipo 2 y después con la insulina basal también. De embolis conectados, a ver, por si alguien no sabe exactamente de lo que va, los bolis, cuando hablamos de bolis inteligentes o bolis conectados o capuchones inteligentes, es simplemente, cuando hablamos de bolis es que en vez de utilizar una pluma desechable de toda la vida, es que vamos a utilizar una pluma que es recargable con cartuchos. Normalmente ese es el más conocido ahora mismo, el que está más implantado, ¿vale? Es un formato de pluma de administración de insulina en la que cambiamos el cartucho, ¿de acuerdo? Y esa pluma lo que tiene es, en primer lugar, tiene dos cosas que son importantes, ¿no? La primera es que tiene una memoria en la cual yo puedo ver cuándo he utilizado la última dosis de insulina, a qué hora me la puse, cuánto me puse, lo cual facilita algo que las personas con diabetes refieren muchas veces, que es qué agobio, no sé si me la he puesto o no me la he puesto. Bueno, pues miras en la pluma y lo ves, pues no te la pusiste. Como decía antes, las personas con diabetes normalmente siempre, o sea, nunca reconocen que se les olvida la insulina. Entonces yo cuando estoy en la consulta les digo, mira, vamos a ver, te voy a contar una cosa. Hace poco, y es cierto, me llamaron de la academia de inglés de mis hijos porque se me olvidó ir a recoger a uno. Me llamaron, oye, mira, puede pasar, que no habéis venido a recoger a tu hijo. Si se te olvida ir a recoger a tu hijo, se te puede olvidar cualquier cosa en la vida, incluso ponerte la insulina un día. Entonces, no pasa nada, es decir, que no es un drama, que se olvida. Y entonces hay muchísimas dosis, no muchísimas, es decir,
A veces la dosis se olvida, ¿de acuerdo? Si esa pluma inteligente sirve para que algunas dosis no se te olvide, eso está claramente demostrado. Es decir, en el momento que reduces los olvidos, la hemoglobina glicosilada baja. No por nada, sino porque has evitado muchas hiperglucemias. Entonces, esa es una ventaja. Y luego la otra es que lo de la conexión lo que permite es que la pluma va grabando las dosis, va grabándola y luego puedes conectarla con una plataforma de descarga, según la pluma que utilices, y te va a permitir hacer una integración entre los datos del sensor y los datos de la pluma, de tal manera que tú en el mismo momento ya estás viendo cómo va la información del sensor con cómo van las administraciones de insulina. Pues oye, esa información de, oye, ¿no sería que este día a lo mejor se te pasó ponerte la insulina antes de la comida porque mira cómo va subiendo? No. Y entonces sí, porque está grabada aquí, entonces está puesta aquí arriba del todo. No pasa nada, pero facilita mucho el seguimiento. En esa relación nos hace ganar tiempo, tardamos menos en interpretarlo, y el ganar tiempo en una consulta de 15 minutos, que es la atención hospitalaria, el ganar un poquito de tiempo es un tiempo que puedes dedicar a poder hablar de cosas que son más importantes con una persona con diabetes. Y perdona, y no solo eso. Además, para toda esta gente que sabe tanto, que tenemos aquí mucha gente de inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, les da un dato más. Eso es. Les da un dato más que el día de mañana en una aplicación, si no ya los hay, ¿vale? Te va a ayudar a autogestionar tu diabetes. Y vamos a tener otro sistema, no de lazo cerrado, pero bueno, como lo queramos llamar, donde va a indicar qué insulina, cuánta se puede poner, según los datos de glucemia integrados con los datos de la pluma, integrados con los wearables, con los relojes, con aplicaciones de deporte, etcétera. Al final vamos a tener una cantidad de datos ahí que nos van a permitir que esta gente pueda hacer su trabajo, que lo hace muy bien. Permíteme en este punto que traslade la atención informativa a nuestro público, porque hace unos meses, bueno, no meses, no, unas semanas, ya el tiempo pasa muy rápido, preparamos una encuesta online sobre todas estas cuestiones de las que estamos hablando y de monitorización continua de glucosa. Si mis compañeros nos la pueden poner en la pantalla grande, me gustaría que si tenéis un dispositivo móvil a mano, lo podáis hacer. Es muy sencillo, simplemente tenéis que entrar en menti.com, que lo veréis en la parte de arriba pequeñito, en vuestro navegador de internet, menti.com, y ponéis ese código que estáis viendo arriba. Voy a ver si yo lo veo, si no me... Nosotros no podemos verlo. Es el 7112, lo veréis vosotros mejor que yo, 5922, ¿vale? Entrando en menti.com. Es una encuesta sobre usos de monitorización continua de glucosa en España, porque la vocación que tenemos en el Experience Day, aparte de montar este encuentro, es muchas veces recoger la información. Vosotros tenéis vuestra experiencia y luego esa información pues intentamos paquetizarla pues, para que las sociedades científicas puedan tenerla o los representantes de pacientes, etc. Así que es importante y os animo, tanto los que estáis aquí como los que están en casa, a que contestéis, ¿vale? Y cuando pueda mi compañera Amalia, que nos ponga la diapositiva número 9, donde hay unos resultados que yo quiero compartir con ellos. Los resultados son, a una de las preguntas que hacíamos, porque estamos hablando de toda la monitorización continua de glucosa, pero sigue habiendo un dispositivo que es el glucómetro, que sigue estando al lado de las personas con diabetes, ¿no? Luego veremos en los datos las situaciones en las que se ha tenido, siendo usuario de monitorización continua de glucosa, usar un glucómetro. Me gustaría preguntaros, tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1, ¿cómo está siendo esta convivencia de sensores con tiras y glucómetros? A ver, un problema que hubo fue que en el momento que se aprobó la financiación de la monitorización continua de glucosa, en primer lugar la intermitente en personas con diabetes tipo 1, fue que el sistema asumió que iban a dejar de utilizarse tiras. ¿Vale? Entonces ellos dijeron, bueno, voy a hacer esta inversión en este capítulo, pero lo voy a quitar de aquí porque no voy a tener que comprar tiras reactivas. Y eso fue un error clarísimo, porque una persona con diabetes, a pesar de utilizar una monitorización continua, hay situaciones en las que va a necesitar, clínicamente necesita hacerse un control de glucemia capilar. Fundamentalmente es cuando el dato es incongruente con cómo tú te encuentras, sobre todo con eso. Es decir, el sensor me está dando una información y yo no me encuentro clínicamente como de esa información. Hay que tener en cuenta que la monitorización continua, como hemos dicho, está midiendo glucosa en un tejido que no es la sangre. Y el glucómetro sí lo mide en la sangre, de tal manera es una información más real en este momento concreto, con lo cual siempre puede necesitarlo.
Aparte, a la hora de tomar una decisión puede ser útil tener que hacerlo. Voy a tomar una decisión que es importante, pues prefiero comprobarlo. De tal manera que yo creo que ahí el problema no ha sido tanto las personas con diabetes, sino la administración que hizo una idea que era equivocada. Se equivocó ahí. José Miguel. Vale. Bueno, sobre tipo 1, una anécdota solo. Esto es Experience Day, pues a nivel particular. Yo vivo con diabetes más de 45 años, de 15 según Javier Hurtado. Y nada. Tú eres de los quinceañeros. Yo soy de los quinceañeros, claro. Y llevo un medidor continuo de glucemia que para mí es más de 10 años, 11 años. Estoy muy contento con él, me fío mucho, lo he utilizado mucho, pero en el bolsillo de la chaqueta derecha llevo un glucómetro capilar. Es decir, convivencia yo creo que va a seguir. Lo que no estaríamos haciendo bien es si seguimos utilizando el mismo número de tiras de glucemia capilar que utilizábamos antes. Se van a usar muchísimas menos. Hay que individualizar tratamientos, por lo tanto no se puede decir un número es muy difícil. ¿Cuántas glucemias capilares tiene que hacerse un niño con un aparato de glucemia intersticial? Y depende qué medidor de glucemia intersticial lleve, necesita X tiras, necesita más, no lo sé. Pero para eso yo creo que es fundamental algo muy sencillo como realizar la descarga de los glucómetros también. O sea, tenemos que tener todos los datos y con todos esos datos poder individualizar más el tratamiento de la persona con diabetes, pero durante mucho tiempo van a estar conviviendo los dos sistemas, seguro, por muy preciso que sea la medición continua. Me quedo sin tiempo en esta mañana, pero tenemos 2 horas para hablar largo y tendido de todas estas cuestiones. Algunas que me he dejado aquí y que os invito a todos, por favor, a que esta tarde estéis aquí en esta sala para hablar de tecnología y diabetes, porque estarán José Miguel, estará Pedro y estarán para responder también vuestras preguntas, que yo ya trabajo demasiado en los Diabetes Experience Day. José Miguel, Pedro, muchas gracias y nos vemos esta tarde. Muchísimas gracias. ¿Vale? A vosotros. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias, como siempre.